Relación entre exposición a factores de riesgo y desarrollo de hemorragia de vías digestivas altas en una clínica privada en Suba en el segundo semestre de 2017. Es un trabajo de investigación realizado por estudiantes de décimo semestre de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Omar Vega Suárez, Alison Suárez Rosas y John Alexander Martínez, quien es la persona que les habla. Es importante tener conceptos claros antes de iniciar la investigación, por eso se definimos la hemorragia de vías digestivas altas a la pérdida hemática desde la faringe hasta el ángulo de Treitz. Se manifiesta generalmente en forma de hematemesis, melenas o con ambas y son consideradas un problema de salud público debido a su frecuencia y su elevada mortalidad. Esta afección puede ser causada por diversos factores, entre los cuales se encuentran úlceras pépticas, varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis, gastritis y otras causas que aún no logran ser identificadas, por lo cual siempre que ingrese un paciente con esta afección debe ser estrictamente estudiado para iniciar un manejo rápido y adecuado, evitando así complicaciones a corto y a largo plazo, partiendo de la exposición a diferentes factores de riesgo que intensifican el desarrollo de la hemorragia de vías digestivas altas. Encontramos que es un proyecto totalmente factible, ya que la clínica donde se realizan las encuestas cuenta directamente con un servicio de gastroenterología que tiene un adecuado volumen para el desarrollo de la investigación. Además de eso, se cuenta con la facilidad para acceder directamente a los pacientes, lo que reduce costos y tiempo para la investigación. Es importante resaltar que lo que hace importante esta investigación, tanto para el grupo investigativo como para un posible lector, es que la hemorragia de vías digestivas altas es un tema de todos los días, es algo que se ve a diario tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de hospitalización, como en muchas especialidades, por lo cual es importante tener el conocimiento sobre esto. Además que los datos que aquí se obtengan son importantes porque en un futuro un posible lector podrá relacionar los hallazgos encontrados en la investigación con los hallazgos que él encuentre en su paciente y así llegar a un diagnóstico y a un manejo más certero y adecuado. Puede que este tema a tratar de la investigación sea un tema común, del cual se encuentran múltiples trabajos, investigaciones, hallazgos y bibliografía, pero es importante recalcar que cada lugar donde se brinde atención médica es diferente al otro. No es lo mismo un paciente que nos llegue a una clínica nivel 1 o a un centro médico de atención nivel 1 que a una clínica nivel 4. Es un paciente que tiene un entorno totalmente diferente, son pacientes con costumbres, hábitos de alimentación, factores de estrés, acceso a salud, condiciones de vivienda diferentes, y es allí donde la investigación puntual de los sitios cobra importancia. Es reconocer el entorno del paciente, relacionarlo con el mismo y a su vez con todo lo mencionado previamente, y así encontramos nuevos hallazgos y confirmamos algunos ya encontrados, y pues podemos tener un argumento de mayor fuerza, de mayor firmeza a la hora de dar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a la parte ética, es importante que se utilizarán datos de la historia clínica, por lo cual el paciente debe estar informado. Es un paciente que comprende todo lo que se va a realizar y que será libre de decidir su participación o no en la investigación. Por parte del equipo investigativo hacia el paciente, recibirá información con completa honestidad y de forma precisa para que así facilite la obtención de datos que nos permitan llevar a cabo los objetivos. El paciente estará consciente de que todos sus datos se manejan con privacidad, confidencialidad y anonimato, y que accede a la obtención, o nosotros accedemos a la obtención de estos datos mediante la colocación de la firma del paciente en un consentimiento informado. La relevancia del estudio tiene su punto cumbre en la confirmación de datos obtenidos mediante investigaciones previas de carácter global, pero estas investigaciones no discriminan por entorno social, que es a donde nosotros queremos llegar, y la obtención de datos nuevos específicos para el entorno de la clínica donde se realizan las encuestas, adicionando estos al análisis que realiza el médico cada vez que presente o que tenga un paciente que presente una hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto a la población objeto, son hombres y mujeres de estrato socioeconómico de 0 a 5, asistentes al servicio de gastroenterología, jornada media o jornada de mediodía en una clínica privada en Suba en los días miércoles del segundo semestre del 2017. Nuestra pregunta de investigación: ¿debieron estar expuestos los pacientes asistentes a una clínica privada en Suba en el periodo 2017-2 a factores de riesgo para desarrollar hemorragia de vías digestivas altas? El objetivo general es determinar en pacientes asistentes a una clínica privada en Suba en el periodo 2017-2 cuántos presentaron hemorragias de vías digestivas altas sin tener exposición a ningún factor de riesgo y cuántos la presentaron estando o teniendo asociado algún factor de riesgo. Como objetivos específicos nos planteamos identificar los pacientes que presentaron la exposición a un factor de riesgo previo al desarrollo de una hemorragia de vías digestivas altas, identificar los pacientes que desarrollaron una hemorragia de vías digestivas altas pero que no presentan una exposición a un factor de riesgo, y encontrar el factor de riesgo de mayor relación con el desarrollo de hemorragias digestivas altas en la población estudio.
Encontramos como marco teórico que la hemorragia de vías digestivas altas, como ya se había descrito, es un sangrado entre la faringe y el ángulo de Treitz, que está resaltado de color rojo en la diapositiva. Encontramos las melenas, que son sangrados, son heces que presentan un sangrado con una coloración negra que toma la sangre después de pasar por el proceso de digestión por el tracto digestivo. Hematemesis, que es el vómito con presencia de sangre, bien sea con pintas de sangre o con una cantidad considerable de sangre. Y encontramos hallazgos microscópicos como es la sangre oculta. Encontramos también que los hombres tienen el doble de posibilidades de las mujeres para desarrollar una hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto al orden de frecuencia de las causas que nos llevan a la hemorragia digestivas altas, en adultos mayores de 60 años encontramos la enfermedad diverticular y la angiodisplasia colónica. En pacientes menores a 60 años, enfermedad diverticular y enfermedad inflamatoria intestinal. En adolescentes jóvenes, el divertículo de Meckel y enfermedad inflamatoria intestinal. Y en recién nacidos y niños, nuevamente el divertículo de Meckel y pólipos y poliposis. El 80 al 90% son de origen no varicoso. 40-50 están relacionadas con una úlcera péptica, y estas úlceras pépticas, el 95% está relacionado al consumo de AINES, lo que significa que el 10 al 30% de pacientes en manejo continuo con AINES tienen 4 veces más riesgo de desarrollar una hemorragia de vías digestivas. ¿Cómo funciona el AINE y cómo genera la úlcera? Entonces, los AINES alteran los distintos elementos de la barrera mucosa gástrica, alteran la composición de la capa del moco al inhibir la secreción de bicarbonato de forma preepitelial, así como síntesis y secreción de moco por las células epiteliales superficiales. Disminución del gradiente del pH a través de la capa de moco, y esto hace que las células queden con una mayor exposición a la acción del ácido gástrico. Además, por su facilidad para inhibir la síntesis de prostaglandinas, altera la respuesta proliferativa de la mucosa y afecta los mecanismos de regeneración celular. Y además de inhibir las prostaglandinas, también pueden provocar un aumento de la secreción gástrica. Ya habíamos mencionado que el 80 al 90% son de origen no varicoso, 40-50% de úlcera péptica, y en el 95% de los casos encontramos la presencia de Helicobacter pylori. ¿Qué es la Helicobacter pylori? Es una bacteria microaerófila de abundantes flagelos, gram negativa, de crecimiento lento y de forma helicoidal. Usualmente esta infección se adquiere desde edades tempranas y está relacionada con malas condiciones socioeconómicas, de mala higiene y con un grado elevado de hacinamiento en la vivienda. La infección es adquirida por ingestión oral de la bacteria, y el riesgo de contagio aumenta si el familiar o el cónyuge es portador de la bacteria. También se produce por el uso de endoscopios y sondas gástricas contaminadas. La Helicobacter pylori afecta al 50% de la población mundial, lo que no es un dato menor, y es un carcinógeno tipo 1. En cuanto a las causas varicosas, encontramos las varices esofágicas, que en la gráfica que se ve encontramos que es una representación gráfica de cómo se ve mediante la endoscopia las varices esofágicas. Son colaterales portosistémicas, es decir, canales vasculares que unen la circulación venosa portal con la sistémica. Se forman preferentemente en la mucosa del esófago inferior como consecuencia de la hipertensión portal. La ruptura y sangrado de las varices son complicaciones mayores de hipertensión portal y se asocian con tasa elevada de mortalidad, de ahí su importancia. Y el sangrado varicoso es responsable del 10% de todos los casos de hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto a la metodología, realizamos un estudio transversal analítico donde los criterios de inclusión son hombres y mujeres de estrato socioeconómico entre 0 y 5, asistentes al servicio de gastroenterología de una clínica privada en Suba, los días miércoles en la jornada de la mañana del segundo semestre del 2017. Criterios de exclusión: cualquier paciente que no cumpla con los criterios previamente mencionados como inclusión. Además, participaron hombres y mujeres que asistieron a este servicio. Se indagaron además variables socioeconómicas como sexo, edad, estrato socioeconómico, factores de riesgo como variables sociales, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de AINES, consumo de comida en la calle, lavado de manos, lavado de alimentos, antecedentes de úlcera o comorbilidades. Preguntamos también por manifestaciones clínicas del proceso de la hemorragia de vía digestiva, como melenas o hematemesis. Los datos se recolectaron por medio de una encuesta, la cual fue aplicada por el gastroenterólogo a los pacientes que llegaban al servicio. Además, evaluamos aspectos éticos como la información, comprensión, libertad y elección de participación, honestidad con las personas voluntarias y con la institución que nos permitió realizar el estudio, privacidad, confidencialidad y anonimato, realización de consentimiento informado, transparencia de los resultados obtenidos. Toda la información se tabuló y se manejó en Excel versión 2010. En cuanto a los resultados que esperamos encontrar, queremos conocer si todos los pacientes con hemorragia de vías digestivas altas estuvieron expuestos a un factor de riesgo.
Contar con datos para evaluar la posibilidad de desarrollar una hemorragia de vías digestivas altas, aun cuando no se esté expuesto a un factor de riesgo. Encontrar que en la mayoría de casos de hemorragia de vías digestivas altas existe la presencia de exposición previa a un factor de riesgo, y saber en qué edad y sexo es más común la hemorragia de vías digestivas altas entre los pacientes asistentes, los cuales esperamos que sean hombres mayores de 30 años. En cuanto a los impactos y efectos, lo que se espera con este proyecto es inicialmente conocer la causa del estado hemorrágico de los pacientes, teniendo en cuenta sus diferentes exposiciones a diversos factores de riesgo con el objetivo de eliminar de sus hábitos o erradicar de manera clínica el agente causal y evitar que otras personas queden expuestas a dichos agentes, siempre con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a las personas que pueden ser partidarias de iniciar cuadros de hemorragia de vías digestivas altas. En cuanto a los resultados, encontramos que el 87% de los pacientes son de sexo masculino y el 13% de sexo femenino, donde encontramos que el estrato socioeconómico que más se encontró es la clase media baja. Encontramos que el 67% era de estrato 3, 22% de estrato 2 y un 11% de estrato 4. La edad, más de 50 años, con un 76% de los pacientes, entre 40 y 50 con un 19,6% y únicamente un 4,3% entre 30 y 40 años. En cuanto a las costumbres, preguntamos si si consume o consumió bebidas alcohólicas. El 89% dice que sí suele consumir bebidas alcohólicas y el 11% que no. Si respondió sí, cuando consume bebidas alcohólicas lo hace como bebedor social o hasta llegar a la embriaguez. Encontramos que un 41% llega hasta la embriaguez, un 46% es un bebedor social y el 13% no aplica, ya que eran las personas que respondieron no a la anterior pregunta. Consume o consumió acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y en general AINES. Encontramos que el 72% sí ha consumido este tipo de medicamentos y el 28% no. Cuando esta persona respondía sí, se le interrogaba cuántas tabletas consumía diariamente. El 59% respondió que más de 4. Dentro de su tratamiento médico estaban establecidas más de 4 tabletas diarias. El 28% no aplica debido a que respondió no en la anterior pregunta, y el 13% respondió que más de 8 tabletas al día. Que si tiene alguna enfermedad diagnosticada que influya como factor de riesgo para el desarrollo de la hemorragia de vías digestivas altas, encontramos que el 87% afirma tener una de estas enfermedades y el 13% niega tenerla. Que se acostumbra a lavar los alimentos antes de cocinarlos. Encontramos sorprendentemente que el 61% sí lo hace, pero un 39% no lo hace, lo que nos lleva a deducir que pues es un factor de riesgo que es importante tener en cuenta. Que si lava sus manos después de ir al baño, encontramos que únicamente el 59% de las personas interrogadas tienen como costumbre hacerlo. Y si lava sus manos antes de ingerir alimentos, increíblemente el 70% no lava sus manos antes de ingerir alimentos. Únicamente el 30% tiene esto dentro de sus hábitos normales. En cuanto a la parte sintomatológica, que si ha vomitado sangre, que si ha presentado una hematemesis, nos encontramos que el 87% de los pacientes sí la han presentado durante el desarrollo de la hemorragia de vías digestivas. Y que si ha tenido melenas o deposiciones con sangre, la mitad de los pacientes refieren no haberla tenido, la otra mitad refiere haberla tenido durante el desarrollo de su patología actual. Mientras que el ardor en la boca, el estómago o la epigastralgia han sido síntomas que están casi en la totalidad de los pacientes, con un 96%. Y cuando preguntamos por antecedentes familiares, encontramos que el 89% tiene familiares con antecedente de úlceras gástricas y duodenales. ¿Qué nos lleva esto a concluir? Encontramos que el predominio de población masculina es mayor, que hay que tener un cuidado mayor con el consumo de alimentos, que es uno de los puntos importantes a intervenir, tanto en el momento del lavado de los alimentos como el lavado de las manos previo al consumo de estos. Que la mayoría de personas cuentan con antecedentes familiares, lo que significa que estas personas tienen que tener mayor cuidado al momento de prevenir, y que sigue siendo importante el consumo de AINES como factor a desarrollar una hemorragia de vías digestivas altas. Encontramos que la presencia de consumidores de alcohol es altísima, un poco más alta de lo que esperábamos, cuando así sean bebedores sociales o sean bebedores hasta la embriaguez en el momento de desarrollar una hemorragia de vías digestivas altas. Y como mayor conclusión nos queda la importancia de intervenir de manera previa todos estos factores de riesgo para no tener que llegar a tratar a un paciente con una hemorragia de vías digestivas altas que pueda llegar a comprometer su vida. Gracias.